estar aquí y poderles compartir estas experiencias que hemos nosotros tenido desde el punto de vista médico. Y a los compañeros médicos también les agradezco el hecho de que se hayan dado el tiempo de estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a tratar de explicar lo referente a la ciencia respecto al producto de ASEA, que ya todos, muchos de aquí de los que estamos presentes lo conocemos. Y quiero decirles una de las razones principales por las cuales yo me encuentro aquí enfrente de ustedes, y es precisamente porque nosotros, como médicos oncólogos, como médicos especialistas en el manejo del cáncer, estamos en una disyuntiva en prevenir o tratar el cáncer. Por supuesto que ninguna de esas dos vertientes las podemos separar. Hay que prevenir y hay que tratarlo. Comentaba yo en la mañana que para nosotros es muy dramático ver pacientes en edad joven que desafortunadamente fallecen por un cáncer, sea de mama, cáncer de colon o el cáncer que sea, cuando, por ejemplo, es gente que a veces no llega a los 40 años. Y es triste ver cómo se deshacen familias, los hijos quedan desamparados precisamente por esa desintegración, por el fallecimiento de, en ocasiones, la mamá, en otras ocasiones el proveedor, que es el papá, y que desafortunadamente muchas de las veces nosotros como médicos oncólogos, hay que decirlo, yo fui director de un hospital de oncología en el estado de Michoacán y comentaba que en mis pasos de visita en la mañana, siempre que tenía que subir con los familiares de 4 o 5 pacientes a mi oficina para decirles, por favor llévatelos a tu casa porque no hay nada que hacer. Ya les dimos quimioterapia, ya les dimos radioterapia, ya los operamos y sin embargo el cáncer sigue avanzando. Y vas a gastar más de lo que podemos ayudarte. Mejor llévatelo con cuidados paliativos para el dolor, para que no tenga molestia y fallezca en tu casa. Es terrible. Sin embargo, comentábamos nosotros también que yo a un paciente con cáncer en etapa terminal no le puedo negar la atención, porque finalmente es un ser humano y tanto derecho tiene un paciente con cáncer en etapa terminal como un paciente que inicia en un proceso maligno. Entonces, ustedes saben la cantidad de recursos que se destinan al tratamiento de los pacientes oncológicos en etapa terminal, es muchísimo dinero. Y desafortunadamente es tanto el dinero que se invierte en tratar a estos pacientes que muchas veces se descuida de la prevención y el tratamiento del cáncer en un inicio. Si nosotros, por ejemplo, estamos hablando de que cánceres como el de mama ocupan terapias como los anticuerpos monoclonales, donde una cajita de una ampolleta vale 20,000 pesos al mes, imagínense de lo que estamos hablando. Es terrible. Pero todos estamos conscientes y todos estamos totalmente convencidos que es mejor no tener un cáncer que tenerlo. Porque aparte de que te vas a evitar el problema de la enfermedad, te vas a evitar muchísimos gastos desde el punto de vista que vas a requerir para ese tratamiento. Y ese es el motivo por los cuales nosotros estamos manejando este excelente producto que es ASEA, porque no queremos que la gente primero tenga cáncer, y mucho menos que se muera de ello. Por eso vamos a tratar de explicar desde el punto de vista científico de lo que estamos hablando. Bueno, como lo decía Jorge, yo soy médico cirujano general, cirujano oncólogo, estas son mis cédulas de medicina y mi cédula de especialista. Yo actualmente laboro en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Somos los encargados del diagnóstico y tratamiento del cáncer en la mujer, porque este hospital es un hospital de puras mujeres. Aquí es un hospital de ginecobstetricia, pero abarcamos cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Y bueno, para iniciar y ya entrar en el tema sobre qué cosa es ASEA y cuál es su fundamento científico, tenemos que remontarnos a definiciones muy básicas que muy probablemente ustedes ya conozcan y ya sepan, como por ejemplo, qué cosa es el átomo. Y el átomo lo podemos definir del latín atomum y del griego mos, que es sin partes indivisibles, y que es una estructura que está formada por un núcleo donde existen protones y neutrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva y los neutrones no tienen carga, por eso se llaman neutrones, y porque son neutros, y alrededor del núcleo existen unas estructuras que están alrededor del núcleo mantenidas por fuerzas electromagnéticas, que son los electrones. Y los electrones que van a ser los que nos van a dar el número atómico de cada elemento. No sé si ustedes recuerden cuando iban a la secundaria la famosa tabla periódica de los elementos. Bueno, pues ahí, en la tabla periódica de los elementos, cada uno de estos elementos
tiene un número atómico que está dado por el número de electrones y van a ser acomodados en base en la tabla periódica a ese número de electrones. ¿Y qué es lo que forma precisamente los electrones? Pues toda la materia que nosotros con la que tenemos contacto está formada por electrones. Estos electrones o estos átomos están sujetos a un proceso que le llamamos nosotros de oxidación, de óxido-reducción. Estos procesos de óxido-reducción es cuando se involucra el escape de electrones de moléculas o iones de una sustancia química y su captura por otra sustancia. Son los procesos que llamamos óxido-reducción. Un ejemplo clásico que nos gusta siempre mencionar en las pláticas es qué sucede con la mitad de una manzana que dejan ustedes, que parten y dejan afuera del refrigerador. Se oxida. ¿Y qué le pasa a la manzana? ¿Cómo se pone? Cambia en su aspecto, se arruga, se pone cafezosa y la tiramos, nadie se la quiere comer. ¿Qué es lo que sucede? Un proceso de oxidación porque las células de la manzana intervienen, hay un proceso redox donde los átomos del medio ambiente intervienen con las células de la manzana, oxidando precisamente a esta manzana. Entonces, este proceso es muy importante, el proceso redox, y quiero que quede bien claro porque esto nos va a explicar mucho de lo que hace ASEAN precisamente a nuestras células. Entonces, podemos decir que dentro de los procesos de óxido-reducción existe un agente reductor y un agente oxidante. El agente reductor es aquel elemento químico que suministra electrones de su estructura química al medio, aumentando su estado de oxidación, es decir, siendo pues oxidado. El agente oxidante es el elemento químico que tiende a captar estos electrones, quedando en un estado de oxidación inferior al que tenía, es decir, es reducido. Entonces hay un agente reductor y hay un agente oxidante en este intercambio de electrones. Y eso es lo que constituye el proceso óxido-reducción. Pero esto vamos a transportarlo a otros aspectos de la vida, no necesariamente relacionados con la salud o con la célula o con el ser humano. Y estos aspectos de la vida es uno muy relacionado bajo el mismo principio en la termodinámica o la termodinámica. La termodinámica puede definirse como el tema de la física que estudia los procesos en los que se transfiere energía como calor y como trabajo. Aquí, fíjense lo sencillo y todos los aspectos sencillos de nuestra vida donde se involucran los procesos de óxido-reducción. Por ejemplo, todas las señoras y algunos señores a los que nos ponen a cocinar hemos cocido frijoles, ¿sí o no? En la olla express. Bueno, ¿cómo les avisa o cómo saben ustedes que los frijoles están listos? ¿Cuándo qué? El pivote suena. Cuando el pivote se empieza a mover y empieza a hacer un chillido, ¿sí o no? Y ya saben y ustedes van y la apagan porque ya están los frijoles listos. Les digo los que cocemos frijoles. Entonces, fíjense bien, si ustedes tienen agua en un recipiente cerrado y producen por medio de un proceso de óxido-reducción calor, ¿qué va a pasar con esa agua? Se va a evaporar. Y ese vapor, por propiedades fisicoquímicas, va a tender a subir. Si esto sube por un tubo delgado, donde lleva a otro tubo mucho más grande, donde hay un pistón, y ese pistón está unido a una rueda por una biela, y esa biela por una banda a un motor, ese motor va a generar electricidad. Ese es un proceso de cómo funciona la termodinámica, para que por medio de calor, ¿sí?, se transfiere energía como calor y como se traduzca en trabajo. Todo esto, que es un principio fundamental de la termodinámica, sucede no solamente para echar a andar los automóviles, para que un avión vuele, sino para que nuestras células, ojo, obtengan nuestra energía para poder funcionar. Así es. Entonces vean cómo todos los procesos de óxido-reducción están involucrados no solamente en la vida de las personas y en la cuestión celular, sino en todo lo que hacemos. Por ejemplo, así vuela un avión, hay que echarle cocina,
Así camina un coche, hay que echarle gasolina por medio de estos procesos de termodinámica. Entonces vean cómo esto, por medio de calor y de trabajo, se traduce precisamente en eso. Entonces, redox o los procesos de óxido-reducción, podemos decir que opera el motor metabólico de la vida, que incluye el ácido desoxirribonucleico que se encuentra en el núcleo de nuestras células, formando los cromosomas y los genes, enzimas, proteínas, numerosas vías bioquímicas, y siendo estos los mismos principios redox, ojo, aplicados en los automóviles, que convierten energía química cuando le echamos gasolina al carburador del coche en energía mecánica. Cuando el coche, después de que le echan la gasolina, anda. Se produce, ¿cómo es que funciona un coche? Se produce una chispa, ¿sí? Y a partir de esa chispa, por un proceso de combustión, se empieza a mover los pistones y entonces el coche empieza a caminar. Ese es un proceso de termodinámica. Hay que recordar que una de las principales leyes, una de las principales origen o teorías del origen de la vida es que la vida se dio ¿dónde? En el mar. ¿Qué hay en el mar? Agua salada. En el agua salada, en las profundidades del mar, se dieron los procesos de óxido-reducción con los elementos que había ahí, por supuesto en ese ambiente de agua salada, y se empezaron a dar por estas mismas leyes de la termodinámica las primeras formas de vida. Y por las mismas leyes se ha hecho posible la evolución de las más altas formas de vida. ¿Y cuál es la más alta forma de vida que existe en la Tierra? Por estas leyes. No es que nuestras células tengamos que funcionar con fuego, simplemente es el mismo principio que se da en la termodinámica para que nuestras células puedan obtener ¿qué? El ATP o el adenosín trifosfato para que puedan funcionar. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a tratar de explicar cómo es esto. Entonces, podemos decir que las reacciones redox son importantes porque es la principal fuente de energía en el planeta. No es la única, pero sí la más importante. Las reacciones de óxido-reducción. Recuerden, compartir electrones. Un agente oxidante y un agente reductor. ¿De acuerdo? En nuestro planeta existen diferentes sistemas de vida y estos van a depender ¿de qué? De la fuente de energía. Ustedes, para obtener su energía, no se asolean 2 horas previo a sus actividades, ¿o sí? Lo hacen, pero en el mar, cuando van de vacaciones. ¿Ustedes qué necesitan o qué necesitamos nosotros para obtener esa energía? Necesitamos comer, ¿de acuerdo? Pero las plantas sí se asolean y aparte, con el agua, entran en un proceso llamado fotosíntesis, donde van a obtener, por medio de los rayos solares, y esa energía que van a necesitar para vivir. Ese tipo de vida se llama vida autótrofa. Quiere decir que produce su energía por medio del agua y de los rayos solares. ¿Quién hace eso? Las plantas. Ahora, ¿quién se come a las plantas o quién no las comemos? Nosotros, o los animales que nosotros comemos. Ese tipo de vida se llama heterótrofa o heterotrófica y usa moléculas orgánicas de alta energía producida por ¿quién? Por los autótrofos. Tanto la autótrofa como la heterotrófica o heterótrofa obtienen y usan su energía por medio de procesos óxido-reducción, redox. ¿De acuerdo? Los mecanismos del sistema de transferencia de electrones, ¿qué es eso? ¿Quién me dice? Transferencia de electrones. Oxidación-reducción. Oxidación-reducción, nada más, redox. Oxidación-reducción, interactúan para formar 3 tipos de energía. La energía química, la energía expandida y la energía mecánica. Hay que recordar que todas nuestras células funcionan por medio de hormonas, de enzimas, que son proteínas, que muchas veces se producen, o la mayoría de ellas, por nuestras mismas células. ¿Por qué un diabético es diabético? ¿Quién me dice? Porque no genera su insulina. Porque o no genera la suficiente insulina, o la insulina que genera
no funciona para metabolizar la glucosa. Entonces, vean cómo nuestro cuerpo funciona en base a ¿qué? Complejos biomoleculares que van a requerir de energía química para que sea producido por nuestras células para que puedan desarrollar su función. ¿Por qué una mujer puede mantener un embarazo durante 9 meses? Pues por las hormonas, en particular la progesterona. ¿Por qué una mujer puede lactar a un bebé? Por una hormona que es la oxitocina, ¿me explico? Y la prolactina. Entonces vean ustedes cómo todo tiene que ver con respecto a complejos biomoleculares que son proteínas. Entonces, todos estos tipos de energía, que es energía expandida, energía mecánica, energía química, van a obtenerse por medio de un sistema de transferencia de electrones, que es procesos de óxido-reducción. ¿De acuerdo? Pero aquí tenemos una aplicación muy importante. ¿Ustedes saben quién es este señor? Alfred Nobel en 1851 descubrió la dinamita. Este descubrimiento a este señor le dio muchísimo dinero, tanto dinero, tanto dinero tenía, que dijo: vamos a instituir los premios Nobel. Sueco. Entonces este señor, al descubrir la dinamita e instituir los premios Nobel, la dinamita, parte de su composición está dada por la nitroglicerina. La nitroglicerina, por medio de un proceso de óxido-reducción, donación y el recibir electrones, se obtiene óxido nítrico. Y el óxido nítrico es un señalador cardiovascular que produce vasodilatación, dilata los vasos, en particular de las arterias coronarias, y se usa en el tratamiento de la angina de pecho o del infarto agudo del miocardio. Esto Alfred Nobel no lo sabía. Esto lo descubrió estos 3 señores que están aquí: Robert Foucault, Luis Ginarro y Frederick Murat. Y estos 3 señores, por eso, les dieron el premio Nobel de Medicina que inventó Alfred Nobel. ¿Sí? ¿Y de qué creen que se iba a morir este señor? De un infarto. Pero no sabía las bondades de la nitroglicerina. Ustedes van a los servicios de urgencias de los hospitales y ven a los pacientes o en terapia infartados o con un preinfarto, y lo primero que les ponen es su parche de nitroglicerina. ¿Sí o no? Bueno, entonces, la pregunta lógica que seguramente ustedes están haciendo: ¿cómo un derivado de la dinamita se puede tratar, o con un derivado de la dinamita se puede tratar una enfermedad tan grave como un infarto? Claro, porque por un proceso de óxido-reducción cambia la estructura química original y aparte cambian las propiedades químicas. Ojo, hay pacientitos que nos dicen: doctor, yo esto no lo puedo tomar porque tiene sodio, porque leen aquí. ¿Sí? Y dicen: yo soy un paciente con insuficiencia renal y a mí el doctor me dijo que mi dieta tenía que ser baja y sana. Efectivamente, lo primero que decimos los médicos en los pacientes hipertensos o renales es dieta hiposódica. Lo primerito. ¿Sí? Y tienen razón. Sin embargo, les voy a decir que los componentes de ASEA, a pesar de que se obtienen del agua y de la sal, no es agua salada. Son señaladores redos que por medio de un proceso de óxido-reducción se obtuvieron y que cambiaron, ojo, la estructura química original del agua y de la sal. Por ejemplo, ¿de dónde proviene el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada? Que es H2O2, la estructura molecular. Del agua, del H2. ¿Qué sucedió ahí? Que solamente se le agregó un átomo de oxígeno y se produjo H2O2. Yo les pregunto, ¿son las mismas propiedades del agua que del agua oxigenada? No. ¿Por qué? El agua oxigenada la usamos como antiséptico para curar heridas infectadas. El agua común y corriente no. Entonces fíjense cómo no solamente cambia su estructura química, también cambian sus propiedades. Por lo tanto, pacientes hipertensos, pacientes nefrópatas pueden tomar ASEA sin ningún problema. ¿De acuerdo? O sea, no es agua con sal. No es agua con sal. En resumidas cuentas, no es agua con sal. Aunque, déjenme decirles, ¿cómo sabe? Saladito, ¿verdad? Ahorita al final las preguntas.
Entonces, vean ustedes cómo estos señores fueron acreedores al Premio Nobel de Medicina precisamente por descubrir el primer tratamiento comercial basado en reacciones redox en Suecia. ¿Por qué? Porque este señor, Alfred Nobel, ¿de dónde era? De Suecia. ¿Sí? Entonces decíamos, ¿cómo obtenemos las personas nuestra energía? Pues comiendo. Nosotros, nuestros alimentos básicamente están dados o están englobados en dos grandes grupos: carbohidratos, que es la glucosa, y grasas, que es la estearina. Eso es lo que mayormente comemos las personas. La combinación de nuestra comida con el oxígeno que respiramos por medio de procesos de óxido-reducción se combina y dan moléculas de dióxido de carbono, que son tóxicas, que hay que expulsar, y agua. Estas moléculas o esta reacción redox de la glucosa con el oxígeno va a liberar altas cantidades de ATP, que es energía, y que es como los seres humanos y los seres vivos vamos a obtener nuestra energía para poder hacer nuestras actividades. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos sirve el oxígeno? Para vivir, para respirar. Ustedes saben que si un bebito prematuro nace antes de tiempo y va a requerir oxígeno complementario dentro de como parte de su tratamiento, si nos pasamos de la dosis los médicos, ¿qué creen que le puede pasar a ese bebé? Con el oxígeno. Sí. Las células de la retina, el bebé se queda ciego. Y ha habido casos muy lamentables de bebitos prematuros que quedaron ciegos por una sobredosis de oxígeno. Entonces la pregunta que seguramente ahorita todos ustedes están haciendo es: ¿cómo el oxígeno, si nos sirve para vivir, también nos puede matar? Pues sí, así es. Y ahorita vamos a ver de lo que se trata. Nosotros para vivir necesitamos oxígeno. En el metabolismo del oxígeno, o sea, el que entra a nuestros pulmones y se intercambia y se produce CO2 y se tiene que expirar, se liberan unas cosas que se llaman EROS o ROS en inglés. En español, especies reactivas de oxígeno, o en inglés, Reactive Oxygen Species. Entonces, estos ROS son radicales o incluyen iones de oxígeno, radicales libres, peróxidos tanto orgánicos como inorgánicos, y son generalmente moléculas muy pequeñas, altamente reactivas, debido a la presencia de una capa de electrones de valencia no apareada. ¿Me entendieron? No, ¿verdad? Solamente sabemos que el oxígeno produce algo que es tóxico, y que si eso no lo controla nuestro cuerpo, entonces todos estos que son el producto del metabolismo del oxígeno o radicales libres van a alterar todo esto que está aquí. Ataques sobre componentes celulares como el DNA, como los carbohidratos, como los lípidos, como las proteínas, y todo esto va a traer muchas consecuencias a nivel de la función celular: ruptura de puentes de azufre, ruptura de enlace peptídico, bla 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 bla, y todo esto va a dar alteraciones metabólicas, inhibición de la replicación celular, inhibición de la expresión génica y todo este chorro de enfermedades. ¿Sí? Estos son los radicales libres, que se producen por un proceso normal de vida, que es el respirar y expirar. Y la primera duda que les ataca a ustedes es: a ver, pero ¿cómo el oxígeno nos va a dar vida, pero también nos puede matar? ¿Por qué? Porque en la vida, todo en la vida y en el universo es un equilibrio. Todo tiene que estar en equilibrio. Porque si no está en equilibrio, vienen alteraciones graves. A ver, ustedes solo tómense una botella de tequila diario, a ver qué les pasa en 15 días. A ver, tómense una copita de tequila a la hora de la comida todos los días, a ver qué les pasa. Nada. Pero tómense una botella diaria. Sí, se vuelven a ver. Entonces, tiene que haber un equilibrio importante. Por lo tanto, estas especies que se forman de manera natural, como subproducto del metabolismo normal del oxígeno, y tienen un importante papel, ¿qué creen? En la señalización celular. Tómala, barbón, dicen los chavos.
ya nos metimos en complicación. ¿Cómo los radicales libres pueden matar a la célula, pero también sirven para que la célula se pueda comunicar? ¿Cómo lo ven? Pues así es, efectivamente así es. Sin embargo, en épocas de estrés ambiental, sus niveles pueden aumentar. ¿De quién? De los ROS, en gran manera, lo cual puede resultar en daños significativos a las estructuras celulares. Y esto se llama estrés oxidativo. Esto. ¿Y el estrés oxidativo causa? Enfermedad. Tan compleja como un cáncer. ¿Sí? Entonces, ¿estamos? Factores que contribuyen a generar el estrés oxidativo patológico: obviamente los malos hábitos alimenticios, la radiación, la depresión, el alcohol, la ansiedad, el sedentarismo, la contaminación, el humo del tabaco y el estrés emocional. Acuérdense lo que decían las abuelitas: le dio cáncer porque era muy corajudo. ¿Sí o no? Porque se liberan radicales. Entonces vean todo lo que puede contribuir a este estrés oxidativo patológico. Normalmente nosotros tenemos nuestros mecanismos antioxidantes normales que mantienen balanceada la cantidad de radicales libres de manera suficiente para que nos puedan servir no atacándonos o dañando nuestra célula, sino como señaladores celulares para la comunicación de las mismas y poder hacer nuestra función. ¿De acuerdo? El estrés oxidativo, en términos químicos, es un gran aumento en la reducción del potencial celular o una gran disminución en la capacidad reductora de los pares redox celulares como el glutatión. Hay que recordar que nosotros tenemos tres grandes antioxidantes, que es el glutatión, la superóxido dismutasa y las catalasas, que van a equilibrar precisamente y evitar el estrés oxidativo para que la persona no enferme. Entonces, cuando nosotros tenemos abundantes radicales libres, vean aquí son 2 radicales libres y aquí son 3 antioxidantes, está balanceado. Pero si esto aumenta y esto disminuye, entonces va a haber un desbalance, una descompensación. Y entonces los radicales libres van a dañar el DNA de nuestra célula, produciendo mutaciones genéticas que finalmente van a producir genes alterados y que van a producir proteínas alteradas, que no funcionan. O lo que es peor, van a producir algo que se llama oncogenes. Y los oncogenes, una vez que se activan por medio de todos estos mecanismos de activación, como puede ser esos oncogenes van a activarse y van a dar proteínas que van a producir cáncer. Una actriz muy famosa, Angelina Jolie, se hizo un código genético para determinar sus genes y resultó que era positiva para 2 oncogenes, BRCA1, BRCA2, breast cancer 1 y 2. Quiere decir que si esos genes en Angelina Jolie se activan por medio del estrés oxidativo, el tabaco, la mala alimentación, la obesidad, la falta de ejercicio, el alcohol, va a desarrollar cáncer de mama. ¿Qué hizo Angelina Jolie? Práctica. Se hizo una mastectomía bilateral, profiláctica, con colocación de prótesis. 40 de quedó mejor. ¿No? Digo, no sé. Lo que sí es un hecho es que se hizo la mastectomía. No sé qué se haya puesto, ¿verdad? Pero de que se le hizo, se le hizo. Entonces vean ustedes cómo esto va a determinar precisamente el desarrollo de oncogenes. Entonces, el estrés oxidativo va precisamente, se reduce la capacidad de glutatión, de la superóxido dismutasa y de las catalasas. Por eso digo, a veces no solamente es tener dinero, sino hay que saber en qué usarlo. ¿Sí? Vean, este señor lo vamos a ver en toda la plática, al famoso Nobel. Entonces, este señor desarrolla esta prueba para
Es una herramienta molecular que aísla y amplifica una sección específica del DNA de una mezcla para poder saber qué información hay en esa mezcla y saber qué es lo que va a pasar con ese individuo. Y esto tiene ya aplicaciones prácticas en medicina y en muchas otras cosas. Por ejemplo, Angelina Jolie se quitó las boobies porque encontró, por medio de PCR, que tenía 2 oncogenes presentes. BRCA1 y BRCA2. Breast Cancer 1, Breast Cancer 2. Son oncogenes, son estos donde dicen que si se activan esos oncogenes por la presencia de estos y de estos, de todos estos, esos oncogenes van a hacer que esta mujer tenga cáncer de mama. ¿Y saben qué dijo? Mochilas, mejor me las quito. Se puso unas mejores, quedó mejor. Pero bueno, es parte del show. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se dio cuenta de eso? Por esto. Entonces vean lo importante. ¿Pero qué tiene que ver la señalización con todo esto? La señalización óxido-reducción es clave para que nuestras células funcionen. Clave. Y están dadas precisamente por los mismos radicales libres o las especies reactivas de oxígeno que se forman por el metabolismo del mismo. Entonces vean, hablábamos en 1940 de la célula, la mitocondria, bla, bla, bla. En el 1970 de la estructura del DNA, la doble hélice, la replicación de proteínas. En el 2000 código genético y células madre. Y en el 2013 hablamos de bioquímica redox y señalización óxido-reducción. ¿Sí? La señalización redox, que ya saben ustedes qué es, prácticamente va a hacer que todos los tejidos, que es un conjunto de las células que se agrupan para desarrollar una función en particular, tengan la gasolina para poder funcionar, como la gasolina del coche. Si no, no pueden. Así de fácil. Y estas células se van a relacionar con átomos, van a formar moléculas complejas y todo va a estar inmerso en solución salina. Nosotros, aquí hay médicos, la solución salina la conocemos como fisiológica. ¿Por qué fisiológica? Porque trata de imitar el ambiente que hay en nuestro cuerpo. ¿Y qué tiene la solución salina? Cloruro de sodio al 0.9. Y los médicos vamos a pasar visita y le dices, a ver, póngale una solución salina a este paciente. Fisiológica porque está emulando el ambiente que nuestro cuerpo tiene. ¿Sí? Entonces, todo eso, todas esas células, todo esto está inmerso en solución salina. Si nosotros tenemos un buen ambiente, ¿cómo creen ustedes en nuestro cuerpo que van a funcionar nuestras células? Bien. ¿Sí? Si hay una buena comunicación entre parejas, ¿cómo creen que se lleva? Y si no hay, truenan. Con los hijos, también. Es lo mismo. Si el cuerpo tiene un buen ambiente, nuestras células van a funcionar adecuadamente. ¿Dónde? En un ambiente de solución salina. ¿Sí? Entonces nuestro cuerpo es como una computadora donde le damos oxígeno, comida, agua. El cuerpo va a procesar todos estos elementos con una finalidad: obtener energía para poder vivir. Se obtiene la energía y eso se tiene que eliminar, y obviamente la energía nos va a dar actividad. Acuérdense de la ley de Newton. ¿Sí? La energía se convierte en materia. ¿Cómo es la fórmula? E igual a M2. MC al cuadrado. No, Newton no. Einstein. Einstein. Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz. Eso sucedió en el Big Bang. Esto es lo que se necesita: energía para poder vivir. Y cuando ustedes se levantan y andan así como medios indispuestos y sacan su botellita de hace y se echan un traguito, ¡ay! Como que vuelven a nacer, ¿sí o no? Ayer veníamos de Puebla ya porque yo lo veía medio pachurrado. No, ya le iba a beber. Ya le sacamos la botella de acá, le echamos unos traguitos de acá. Ya como que se alivian, ¿no? Entonces, la llave de la vida se encuentra ¿dónde? Dentro de nuestras células. Y la señalización redox interconecta y coordina todas las comunicaciones y actividades de nuestras células. Y todo mecanismo bioquímico se presenta en agua salada. Acuérdense del origen de la vida, el mar. Agua salada. ¿Qué cosa es esa? Contiene los mismos señaladores redox que se producen en la mitocondria, puestos en una botella estables. ¿Obtenidos de qué?
del medio ambiente que tenemos en abundancia, que es agua y sal, en el 70-80% de nuestro cuerpo. De ahí se hacen esos señaladores redox para que nuestra célula pueda funcionar. Entonces, estos señaladores redox van a estar contenidos en esta botella. ¿Y cómo se van a hacer los señaladores redox? Aquí está. Nosotros ya dijimos que el 70-80% de nuestro cuerpo es agua con sal, y la molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, la de azar, uno de sodio y uno de cloro, y estas se van a romper, estos átomos, por un mecanismo electroquímico, y se van a interconectar para formar más de 15 moléculas con efecto de señalización óxido-reducción para que nuestras células puedan funcionar, para que nuestras células puedan estar estables, puedan hacer su función. Por ejemplo, si ustedes agarran agua, los médicos lo sabemos muy bien, y también las señoras. Si tenemos un pacientito con una herida infectada, vamos a la farmacia y compramos isodina y agua oxigenada. El agua oxigenada proviene ¿de dónde? Del agua. Pero al agua, que es una molécula 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, se le agrega un átomo de oxígeno y forma H2O2, peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. ¿Sí? ¿Ustedes curan una herida solamente con agua infectada? No le hacen ni costillas. Pero el agua oxigenada sí tiene un efecto antiséptico en las heridas. ¿A poco no? Los médicos lo usamos. Entonces vean cómo, por un proceso de óxido-reducción, porque aquí se donó un átomo de oxígeno a una molécula de agua, cambió su estructura química de H2O a H2O2. Ojo, hay pacientitos que ven así y dicen, no, yo no puedo tomar esto porque tiene cloro de sodio. Sobre todo los renales, los hipertensos. Y es lógico, porque lo primero que hacemos los médicos es dieta hiposódica al paciente renal, dieta hiposódica al paciente hipertenso, pero con los principios que yo les estoy diciendo ahorita, que cambian su estructura química, alias el agua y el agua oxigenada, también cambian sus propiedades químicas. Por ejemplo, ustedes no van a un paciente a meterle un cartucho de dinamita para tratarle un infarto, lo van a hacer explotar. Pero sí le van a meter nitroglicerina, que ya está sometido a un proceso redox, para poder tratar el infarto. ¿Se me explicó? Cómo cambian su estructura química, pero también cambian sus propiedades químicas. Esa es una particularidad de los procesos de óxido-reducción. Por lo tanto, un renal, un hipertenso puede tomar sin ningún problema, ojo, ACEA, sin ninguno. ACEA no es agua salada. ACEA no es el agua salada. Vean la diferencia. ¿Dónde está ACEA y dónde está la cantidad de sal en el agua salada? Por ejemplo, aquí, vean también cómo en el agua salada no hay superóxidos, ACEA los tiene. Y aquí en esta gráfica vemos cómo una bacteria es fagocitada por un leucocito, y cómo en el proceso de obtención de energía, porque todo es energía, de acuerdo a Albert Einstein, cómo en el proceso de obtención de energía de este leucocito tiene que haber señalización, superóxidos, peróxidos de hidrógeno, hipocloritos, para que en el proceso de la obtención de energía el leucocito se pueda embullir, comer al sistema inmunológico. O como el glutatión peroxidasa, ya les decía que es uno de los mayores antioxidantes existentes, más potentes, va a necesitar de la señalización redox para eliminar a los radicales libres y que pueda la glutatión peroxidasa actuar. Vean qué sucede en el núcleo cuando hay suficiente señalización, son los azules que están estimulando a la glutatión peroxidasa, que es el que se une aquí, y elimina el triángulo rojo, que son los radicales libres, para que no entren al núcleo y puedan dañar al DNA. Pero ¿qué sucede cuando no hay suficiente señalización redox? No hay activación del glutatión y el radical libre pasa directamente a dañar el DNA de la célula. Altera la secretaria, en lugar de favor, escribe fubor. Y entonces hay una proteína sintetizada y no sirve. Vean aquí. La señalización redox o ACEA potencializa el efecto de los antioxidantes hasta en un 500%. Ya hay mucha ciencia, ¿verdad? Si alguien les dice, ahí en su tienda, ay, a ver, ¿y eso qué es ahorita qué, hombre? No necesitas tanta ciencia y tanto rol y caramba, ¿qué es ACEA? Mire, muy fácil.
Así es como el aceite de un motor. ¿Qué le pasa? De coche. Si no tiene aceite el motor de coche. Así. Ya con eso. Ya le conectó así. Ya no meterse en tantos enredos, ¿no? Bien. Entonces vean aquí cómo bacterias, virus están afectando un tejido, llega al sistema inmunológico, se da una reacción antígeno-anticuerpo, hay una lucha, se elimina la infección a los agentes que dañan las células, quedan espacios vacíos y ASEA va a ser un excelente regenerador celular. Yo a todos mis pacientes que voy a operar de cáncer, a todos les voy a hacer preoperatoriamente y posoperatoriamente, con excelentes resultados. Entonces, que esa sea optimizador celular, funciona a nivel celular, participa en varios procesos sanadores y es perfectamente seguro en plantas y animales. ¿Sí? No es tóxico porque es un producto innato. Hay que recordar que los señaladores redox nacemos con ellos. ¿Cómo tiene el bebé su piel cuando nace? Después de que se deshincha de todo el traqueteo. Lisita, rosita, porque tiene altas cantidades de señalización oxidorreducción, pero conforme nosotros vamos avanzando en la edad, conforme a los oxidantes, ya dijimos al estrés oxidativo, esa señalización redox se va disminuyendo. Por eso la gente envejece, por eso la gente se enferma, por eso hay envejecimiento prematuro, por eso la gente se enferma. ¿Verdad? Entonces también aumenta la capacidad de los antioxidantes y sana o mata células dañadas. También aquí amplifica la recepción, activa antioxidantes y lubrica puertas. Hay que recordar que nuestras células funcionan por medio de proteínas, hormonas, etc. ¿Sí? Facilita la comunicación entre nuestras células para poder desarrollar la función. Y aumenta la capacidad de los antioxidantes, aumenta la capacidad de ciertas hormonas, restaura la vitalidad de la célula. Y esto en particular a mí me interesa mucho, porque aumenta la protección de células sanas y la destrucción de células dañadas en pacientes con cáncer tratados con quimioterapia. Los efectos de la quimioterapia en pacientes que están tomando ASEA disminuyen hasta en un 50%. ¿Han visto cómo se pone? Náusea, vómito, caída de pelo cuando empiezan a quimio. Y con ASEA esos efectos los disminuimos hasta el 50%. Tengo pacientitos que están en quimio, van a su quimioterapia y muchos otros pacientes antes de la ASEA llegaban y se acostaban por los efectos tóxicos de la quimiotoxicidad. Hay que recordar que la quimio mata células cancerosas, pero también células sanas. Entonces, cuando les doy ASEA a esos pacientes, regresan a su casa después de la quimio, ¿y qué creen? La señora anda haciendo sus quehaceres. Y anda como si no. Oye, pero acabas de la sala quimio, sí, pero me siento bien. Adelante. También hay estudios en animales, pero bueno, esto no lo vamos a saltar rápidamente, ratones. Y ASEA se absorbe en los tejidos, hay cambios metabólicos por 24 horas, cambia el metabolismo celular para utilizar energía eficientemente. Ya decíamos, aumenta la capacidad de los antioxidantes, sirve para la protección y reparación del sistema nervioso central. ¿Quién toma ASEA aquí? ¿A poco no desde el momento en que toman ASEA? En el caso, por ejemplo, de la gente que ya tiene 60, 70 años, ching, se me olvidaron las llaves. Ching, ¿y dónde las dejé? Y empiezan a tomar ASEA, ¿y qué creen? Se empiezan a comer. ¿Sí o no? ¿Sí lo han notado? Sí, cuando no toman ASEA se quedan las llaves en la cajuela. Se quedan las llaves en la cajuela, no, ni cuando toman ASEA. En serio, empiezan a recuperar esa capacidad. ¿A poco no lo han notado? ¿Verdad? No, a veces no se dan cuenta, pero si se pone uno a hacer conciencia, sí empieza a recuperar muchas capacidades que antes ya no tenía. ¿Sí? Aumenta o son esenciales para el funcionamiento correcto del sistema cardiovascular. Lo que les estaba diciendo del óxido nítrico como tratamiento de los infartos, el sistema muscular. Información hay cantidad. Miren, hay ocasiones que a mí me hablan, ayer me habló de Chiapas un médico y me dice, doctor, es que yo necesito artículos médicos. O sea, miren, con todo respeto, la información está en abundancia en internet y en libros también. O sea, si hay alguien que les dice, oye, tráeme artículos médicos, pues saben qué es lo que quieren, que vaya uno, vaya a internet, saque las copias, baje que investigue por él. Que investigue por él y que le diga, toma, aquí está. Ya están ahí. Pues información hay cantidad. Y ustedes lo pueden checar. Nada más es cosa de hacerlo.
tres, ¿se acuerdan? De Fourgot, Inarro y Ferrer, fueron los que descubrieron que la nitroglicerina, por medio de un proceso redox, se obtiene óxido nítrico que sirve para la señalización del sistema vascular. Estos señores fueron los que descubrieron lo que no sabía Alfred Nobel, que su gran descubrimiento de la dinamita iba a servir para poder tratar los infartos. Pero sí están relacionados con Alfred Nobel, porque les dieron el premio Nobel de medicina. Igual, a estos otros, este estudió, por ejemplo, los receptores G de la proteína G, también fueron candidatos y se les dio el premio Nobel. Entonces mantiene los procesos de detección, protección y reparación celular, y básicamente la señalización es fundamental para todo proceso biológico. Es no específica, no tóxica. Hay gente que les dice, sobre todo cuando van y les venden una botella o les pasan una botella, oye, ¿es que este producto es para todo? Ojo, no caigan en ese juego. Ustedes nada más digan, es un producto que actúa a nivel celular. ¿Qué somos? Células. Pero no digan otro, porque el otro, es como todos los productos. ¿No? No tóxico, se aplica en una variedad de procesos vitales y es el centro de todos los mecanismos que regulan y restauran la función de salud para todos los organismos vivientes. Yo tengo una pregunta que hacerte. Desde tu punto de vista como oncólogo, como médico, ¿qué tan importante es el haber logrado estabilizar las moléculas? Digo, ya diste toda una cátedra prácticamente de todo esto, pero si tuvieras que ponerlo en palabras sencillas para las personas que te están escuchando por primera vez, mira, ¿qué tan importante o qué tanto alcance podría tener en cuestiones? Mira, Antonio, esto te lo voy a contestar con algo que ha sido precisamente el coco de todos los científicos respecto a la salud. ¿Cuál es? Encontrar la eterna juventud. Si tú tienes algo que hace que tus células de tu cuerpo funcionen adecuadamente, estamos a un paso de retrasar el envejecimiento, de poder vivir más años y más años. Es un descubrimiento trascendental para la vida de las personas. Que ahora estemos en un proceso de expansión para saberlo, pues eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero la realidad es que esto va a cambiar y cambia vidas. Hacia levanta gente que está en la cama, que está tirada. Pacientes en etapa terminal que les damos hacia, les mejora la calidad de vida, igual se mueren, pero no se mueren estando postrados en una cama o dependiendo de terceras personas para comer, para ir al baño, con dolor. Se mueren con calidad. Y es diferente que un paciente se muera postrado en la cama a que se muera comiendo, a que se muera valiéndose por sí mismo. Es un gran, pero gran descubrimiento. Gracias. Aplauso.